Bien, señores, vamos a seguir con temas matinales. Ahora entramos en los temas históricos. Está aquí con nosotros ya el profesor José Gómez Cerda y vamos a hablar de el petróleo, la historia del petróleo en temas históricos. Como generador de energía, el petróleo existió bajo el subsuelo, ha existido siempre. El asunto es cuando se empieza a utilizar ese energético como motivador para el transporte, para generar energía, en fin. En principio, la energía era la misma, era el agua, en gran modo, el carbón, la leña. No, el carbón mineral. El carbón mineral. Bueno, y a propósito... Y después el vapor, el agua. Y a propósito que el profesor siempre nos trae temas históricos. Fidel Castro ha estado escribiendo, creo que van como 2 o 3 artículos sobre la situación histórica de la Corea. Ojalá que usted no traiga un asunto sobre Corea. No, pero el asunto es de la energía, en este caso ¿sí? El petróleo, pero decíamos que en principio se utilizó el carbón como combustible. Se está volviendo a utilizar aquí. Y luego lo que significó una gran revolución del carbón al gas al vapor. La máquina de vapor fue parte de la revolución industrial. Bueno, ya tú estás y ya entonces después la electricidad y en gran medida entonces el petróleo como carburante, como generador de energía. Sí, Maestro, bueno, entonces, adelante. Etimológicamente la palabra petróleo viene del griego, que quiere decir aceite de roca. Y como tú explicaste, ha existido durante toda la humanidad. El problema es que cosas que han estado miles o millones de años en reserva, nosotros nos encontramos ahora que ya el 50% se ha agotado y que hoy día no tenemos cuál es la respuesta para sustituir ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Como tú explicaste muy bien, la revolución industrial se basó en la máquina de vapor, que es el agua calentada con carbón mineral. Y eso duró mucho tiempo y ahí se hicieron los telares, ahí se hizo el vapor, ahí se hicieron las primeras maquinarias. Pero en 1846, cuando comenzó el alumbrado, entonces comenzó a utilizarse una parte del petróleo que era lo que se llama el querosén. Y el querosén era la energía para la electricidad, no, que ahora lo usamos para... Decían el gas morado. El gas morado. El gas morado. Sí, más malo que el gas morado. Ahora bien, ¿por qué el gas morado es malo? Los primeros pozos de petróleo que se hicieron en Estados Unidos, o sea, el petróleo donde primero comenzó a funcionar fue en Estados Unidos y en Rusia. Todo el primero en Estados Unidos. En Estados Unidos, Rockefeller, que era el magnate que manejaba los primeros pozos petroleros, él quiso buscar un producto que fuera estándar. Estándar quiere decir que sirviera para el automóvil, que sirviera para la electricidad y para las industrias. Y eso fue el petróleo. Entonces él creó una empresa para mantener esos productos que se llama la Standard Oil, que era una empresa multinacional. Móvil Standard Oil. Que hizo Rockefeller. Todavía sí. En Europa se creó otra empresa petrolera que era la Royal Dutch Exxon. La Exxon es una empresa de los holandeses porque el petróleo crudo se extraía de Indonesia, que era una colonia de Holanda, y los que tenían el capital eran los ingleses. Entonces había el Standard Oil, que era de Rockefeller, y la Exxon, que era de los ingleses y de los holandeses. Así se inició el petróleo, la industria del petróleo en Rusia en 1901, cuando vino la Revolución Rusa. Esas empresas fueron confiscadas o nacionalizadas. Pero el problema fundamental fue con el automóvil. El automóvil, Ford, que fue el creador, digamos, del automóvil, primero utilizó etanol, pero después vio que como se estaba utilizando como un producto estándar la gasolina era más barata que el etanol. Entonces los vapores, los barcos y todas las cosas comenzaron a utilizar la gasolina. Y así, en la primera guerra mundial, una de las fuerzas principales era el poder que tenían los ingleses y los norteamericanos, que Alemania no tenía el petróleo o la energía suficiente.
Vamos a pasar una... O sea, un eso documental. significa que la tecnificación en gran medida, o sea, la capacidad tecnológica influye en el triunfo de una guerra. Claro, En el porque la ganar una guerra. movilización se hace fundamentalmente en base a la energía que tú Base a la tengas. energía, es la capacidad de Entonces, despliegue. Se crearon 6 empresas que se llamaban las grandes, y en el documental se va a hablar de las grandes, Ey. que era la Bristol Petroleum, que era inglesa, Ey. Total, que es una otra empresa, la Gulf, la Shell, la Texaco, la Exxon y la Socal. Eso es lo que se llama las grandes, eran las grandes empresas multinacionales que controlaban el petróleo. Y que siguen, y todavía siguen controlando, algunas han cambiado de nombre. Sí, ahora esas empresas iban a los países, hacían concesiones, quiere decir, ellos ponían toda la maquinaria y a los países le daban el 1 o hasta el 10% de los beneficios que ellos tuvieran en esas empresas. Eran grandes inversiones. Eran por concesiones. Eran grandes inversiones y bueno, se enriquecieron en gran medida por cuanto los pueblos pobres no podían explotar tecnológicamente esas riquezas. Bueno, vamos a ver el documental. Sí. Adelante. En 1933, la Standard Oil de California, SoCal, allanó el camino. Hizo un contrato con el rey Abdelaziz, quien le dio una concesión sobre 1 millón de metros cuadrados en la zona oriental de su reino por 14.000 kilogramos en monedas de oro. En 1933, 2 geólogos y un intérprete, a bordo de un Ford y escoltados por una docena de beduinos, cruzaron el desierto. Los primeros años fueron una decepción, pero al final de los años 30 se hicieron descubrimientos muy prometedores que fueron celebrados con gran pompa por el rey Abdelaziz. Esto marca el inicio de la fabulosa aventura del petróleo saudita. 10 años después, a comienzos de la década de 1950, experimentaría su primer éxito en la región de Ghawar, donde se descubrieron varios yacimientos, todos pertenecientes a un mismo campo petrolífero de 200 kilómetros de longitud. Esta enorme mancha de petróleo, con una superficie de 2.250 kilómetros cuadrados y que sigue siendo aún la más grande del mundo, llevó a los geólogos a decir que Arabia Saudita flotaba sobre un mar de petróleo. Texaco y SoCal no podían manejar todo por sí solas, así que se asociaron con Mobil y la Standard Oil de Nueva Jersey, hoy en día Exxon. De esta asociación nació la compañía Arabian American Oil, Aramco, un gigantesco consorcio completamente estadounidense. Un país no árabe, Venezuela, tendría un papel importante en el nacionalismo petrolero. Junto a México, es uno de los más antiguos productores de petróleo de América Latina. En la década de 1910, a pesar de los indígenas hostiles, la naturaleza y el clima, las grandes angloestadounidenses, Shell y Standard Oil, dirigiendo el camino, enviaron a sus exploradores en busca de zonas ricas en petróleo. Después de un inicio infructuoso, en los años 20 se hicieron descubrimientos nuevos, uno tras otro, especialmente en la cuenca del lago de Maracaibo. Caudillos petroleros sanguinarios y corruptos, que eran como títeres en manos de las grandes, iban y venían en innumerables golpes de Estado que los llevaban al poder. Esta situación terminó solo después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Durante ese periodo, las grandes extendieron sus actividades por toda Venezuela, que se convirtió así en el proveedor de petróleo más grande de Estados Unidos. En 1947, Venezuela finalmente se convirtió en una democracia, y en ella surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que designó a Pérez Alfonso en el puesto clave de ministro de Energía. 1948, un año después de ser nombrado ministro de Energía, Pérez Alfonso se adjudicó su primera victoria cuando refutó los viejos acuerdos de concesiones impuestos por las grandes, mediante los cuales el Estado recibía solo 10% de las ganancias del petróleo. Luego de duras negociaciones, Pérez Alfonso logró obtener un aumento, 50% en lugar del 10% original, el famoso 50-50 o 50-50. Su éxito se convirtió en un modelo para todos los países productores en vías de desarrollo que también querían mejorar sus ingresos.
En 1951, Irán, siguiendo el ejemplo venezolano, fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía Anglo-Iranian Oil, la antigua Anglo-Persian y ahora British Petroleum, que había convertido al país en una genuina colonia petrolera a principios del siglo XX. Comenzó con un conflicto social. En marzo de 1951, en vista de que la Anglo-Iranian no reconoció las exigencias de los trabajadores petroleros, estos iniciaron una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal petrolera iraní, y que se extendió rápidamente por todo el país. La nacionalista y moderna élite iraní, que no tenía ninguna contraparte en los demás países vecinos del Medio Oriente, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. En los años venideros, el sector petrolero iraní experimentó un tremendo desarrollo. El antiguo dominio británico estaba acabado. Desde entonces y hasta la caída del Shah en 1979, Estados Unidos se apropiaría de Irán. 3 años después del desafortunado intento de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, asumió el reto y utilizó el petróleo como un arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de petróleo, poseía un tremendo activo geoestratégico, el Canal de Suez, principal vía de transporte para el crudo del Medio Oriente hacia Europa. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente del país, con un estallido de risa, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces había sido manejado por los franceses e ingleses. Con la ayuda de Israel, los europeos trataron de recuperar el canal por la fuerza y lanzaron una expedición que estaba bien organizada desde el punto de vista militar, pero que resultó ser un desastre político. La respuesta de Nasser al ataque franco-inglés fue cerrar el canal y sabotear el tránsito de barcos. El resultado de esto fue que los suministros de crudo a Europa colapsaron y los precios se dispararon. Este explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras grandes, decidieron en forma unilateral reducir el ya disminuido precio de venta del petróleo en 9% debido a una superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores en vías de desarrollo, ya que el petróleo era su principal fuente de ingresos. 2 hombres habrían de dirigir la lucha que, poco a poco, debilitaría el poder de las grandes. Se trataba de Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía de Venezuela, quien era altamente apreciado por los líderes petroleros de los países árabes, y su contraparte saudita, Abdallah Tariki, un nacionalista radical a quien los estadounidenses llamaban el Jeque Rojo. Estos 2 hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron los iraquíes, los cuvaitíes y los iraníes. Y es aquí donde decidieron hacer un pacto, que fue llamado el Pacto de Mahdi, llamado así por el balneario egipcio donde se realizó. En él establecieron claramente que reaccionarían si el precio del petróleo era reducido de nuevo. Por supuesto, las grandes no tomaron estas advertencias en serio. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Mahdi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se reunieron de nuevo en Bagdad. Después de 4 días de acaloradas discusiones ocasionales, los delegados acordaron finalmente crear una asociación dirigida a defender sus intereses comunes. Sería llamada OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, jinetes de camellos y repúblicas bananeras. Los círculos petroleros predijeron que duraría solo unos pocos meses antes de que se disolviera. No obstante, a más de 40 años después de su creación, la OPEP aún es uno de los más importantes protagonistas en el escenario petrolero internacional. Durante las décadas de 1960 y 1970, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Irán, se unieron otros 6 países: Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Nigeria.
Los 11 dominaban el mercado, representaban 54% de la producción mundial, 70%